Imagina que estás caminando por la calle, revisando tu teléfono, cuando de repente una notificación aparece en tu pantalla. Es un mensaje extraño, casi oculto entre las noticias del día. Un profeta advierte sobre una nueva peste mundial. Al principio, suena como una de esas teorías de conspiración que se esparcen por Internet, pero hay algo en el mensaje que te hace detenerte, algo en la manera en que lo dice, algo en su tono. No se limita a decir que podría pasar. Afirma con una convicción inquebrantable que va a pasar, y lo más inquietante, ya tiene una fecha marcada. El hombre que lo dice no es cualquiera. Se llama Michel Rodríguez, un profeta contemporáneo que asegura recibir visiones sobre eventos futuros. No es un extraño en el mundo de las profecías. Su nombre ya se ha convertido en sinónimo de advertencia para muchos. Su última predicción ha sacudido los cimientos de quienes se atreven a prestarle atención. Según sus palabras, una peste comenzará a manifestarse en junio. No se detalla el día exacto, ni se especifica el lugar o el mecanismo exacto de transmisión, pero la certeza en su voz es tal que hiela la sangre de quienes lo escuchan. Será rápida, será silenciosa y será extremadamente contagiosa, declara Michel en un video filtrado que se ha esparcido velozmente por las redes sociales. Lo que más inquieta a quienes lo ven no es tanto el contenido de su mensaje, sino la manera en que lo transmite, sin pánico, sin dramatismos innecesarios, con la fría seguridad de quien ha contemplado el destino del mundo y sabe lo que se avecina. Pero espera, antes de descartar esto como otra predicción sin fundamento, es preciso considerar algo vital. Michel Rodríguez no es un profeta aislado, sino parte de una tradición de visionarios que en el pasado han acertado en sus predicciones con una precisión escalofriante. Aunque muchos lo han catalogado de lunático, sus palabras han calado hondo en aquellos que han aprendido a no ignorar las señales. La historia está llena de ejemplos donde el escepticismo inicial dio paso a una cruda realidad. Lo que realmente pone la piel de gallina es la siguiente revelación. Si esta peste realmente está en camino y si lo que Michel dice es cierto, entonces en este mismo instante, mientras miras este video, puede que haya personas infectadas sin saberlo. La enfermedad puede estar flotando en el aire, mezclándose con el ambiente cotidiano. Puede estar en la persona que acaba de pasar a tu lado, en el objeto que tocas sin reparo. La invisibilidad del peligro es lo que la hace tan letal. Michel enfatiza que esta peste no se parecerá a ninguna otra que hayamos enfrentado. No se asemejará a la gripe estacional ni a la devastación del COVID-19. Será algo diferente, un enemigo insidioso que ataca desde adentro, con síntomas tan sutiles que nadie se percatará de su avance hasta que sea demasiado tarde. En sus visiones, los primeros indicios de la enfermedad son casi imperceptibles: ligeras molestias, una fatiga inexplicable, un escalofrío pasajero. Pero estos signos fácilmente descartables encubren la verdadera amenaza, la propagación silenciosa de una fuerza imparable. Imagina un día cualquiera. La rutina de la ciudad sigue su curso. Personas apresuradas en el transporte público, trabajadores concentrados en sus labores, familias haciendo sus compras en supermercados. Todo parece normal, pero en cada rincón, en cada interacción, la enfermedad se esparce sigilosamente. En cuestión de horas, la transmisión ocurre sin que nadie se dé cuenta. Y cuando los primeros síntomas se manifiesten de forma clara, la situación ya habrá alcanzado un punto crítico. Michel advierte que la velocidad de esta peste es tal que, en cuestión de días, áreas enteras podrían verse sumidas en el caos y la paralización total. La incertidumbre no solo se limita al modo de propagación. Existen teorías, incluso entre los círculos más informados, que sugieren que este brote podría estar relacionado con experimentos fallidos o liberaciones intencionales. Podría ser que en la búsqueda de avances tecnológicos o tratamientos revolucionarios, alguien haya desatado esta catástrofe. ¿O se trata simplemente de una mutación natural, una evolución biológica que ha tomado un rumbo incontrolable? La verdad es que nadie tiene respuestas concluyentes, pero lo que está claro es que el tiempo juega en contra de todos.
La cuenta regresiva ha comenzado y cada minuto que pasa reduce las oportunidades de preparación y respuesta. Michelle ha dejado pistas precisas en sus mensajes. Recomienda evitar ciertos lugares y aglomeraciones. Insiste en la necesidad de fortalecer el sistema inmunológico y aboga por la preparación con suministros esenciales. No se trata de una profecía vaga o de un llamado a la histeria, sino de una advertencia concreta y acompañada de acciones preventivas que podrían marcar la diferencia. Su mensaje es, en esencia, un manual de supervivencia para enfrentar lo desconocido, un conjunto de instrucciones que, de ser seguidas, podrían salvar vidas en medio de la inminente catástrofe. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más inquietante. En una de sus visiones, Michelle describe un periodo de oscuridad que se extiende más allá de la mera metáfora. Se trata de un apagón total, no solo en términos de energía eléctrica, sino también en la comunicación. Imagina un mundo en el que de la noche a la mañana, los dispositivos electrónicos se quedan mudos, las redes sociales se silencian y las noticias oficiales dejan de llegar. En ese instante, la desinformación se apodera del panorama y la verdad se esconde tras un velo de censura y engaño. Las autoridades, o quienes detentan el poder, intentarán minimizar el pánico asegurando que todo está bajo control, pero en realidad se tratará de una manipulación sistemática para ocultar la magnitud del desastre. En ese contexto, la figura de Michelle adquiere un nuevo matiz. Él se posiciona no solo como un profeta, sino como un guía para aquellos que aún pueden actuar antes de que sea demasiado tarde. Su mensaje es un llamado a la autonomía. No esperes instrucciones, no aguardes a que te digan qué hacer cuando la situación se haya deteriorado irreversiblemente. Es en el silencio previo al caos cuando la preparación personal y comunitaria se vuelve fundamental. El desafío consiste en reconocer la señal, ese indicio sutil que anuncia la inminente llegada de la peste. Pero, ¿qué es exactamente esa señal? Michelle ha sido enigmático al respecto. Menciona que existirá un signo, una especie de presagio que, para los que tengan la mente alerta, será inconfundible. Puede ser un cambio repentino en el comportamiento de la gente, un fenómeno inexplicable en el cielo, o incluso una alteración en la naturaleza misma. Nadie sabe con certeza qué forma tomará esta señal, pero lo que es seguro es que una vez que aparezca, será la única pista inequívoca de que el tiempo de la duda ha terminado y que la hora de actuar ha llegado. Profundizando en el misterio, algunos investigadores independientes han tratado de descifrar las posibles claves que Michelle insinúa en sus visiones. Se ha mencionado, en foros y comunidades en línea, que el profeta podría estar haciendo referencia a un fenómeno astronómico inusual, a la caída de una estrella fugaz o a una anomalía en el campo magnético terrestre. Otros, por el contrario, especulan que la señal podría tener un origen más terrenal, vinculándose a cambios drásticos en el comportamiento humano o a patrones en la actividad económica. Sea cual sea el origen, lo cierto es que cada fragmento de información aumenta la inquietud y refuerza la urgencia de prepararse. Mientras tanto, en las sombras, surgen nuevos indicios de que algo grande se avecina. Empresas multinacionales han comenzado a movilizar recursos en áreas muy específicas: biotecnología, investigación médica y sistemas de seguridad cibernética. La reestructuración de las inversiones, aparentemente aleatoria, está generando rumores sobre un conocimiento privilegiado que solo unos pocos poseen. Figuras públicas reconocidas por su influencia han desaparecido de la escena mediática sin previo aviso, y proyectos secretos en el campo de la salud han comenzado a recibir financiamiento extraordinario. ¿Acaso se está gestando una operación global destinada a contener lo inevitable? La convergencia de estos eventos parece demasiado coordinada para ser mera coincidencia. A medida que avanzan los días, la incertidumbre se instala en cada rincón de la sociedad. El ambiente se vuelve denso, cargado de una tensión casi palpable, como si el mundo estuviera a punto de sufrir un cambio irrevocable. Las calles, que en otros tiempos rebosaban de vida, empiezan a notar una sutil transformación. Rostros concentrados,
miradas que se cruzan brevemente sin comprender del todo el porqué, y una sensación general de que algo está fuera de lugar. Este ambiente de expectación se refuerza con el incesante rumor de la peste que se avecina, una sombra que se cierne sobre el presente y amenaza con transformar la realidad de forma radical. En este contexto, la figura de Michelle Rodríguez se erige como un faro de advertencia. Sus palabras, medidas pero cargadas de una gravedad casi poética, se repiten en cada conversación, en cada grupo de WhatsApp, en cada esquina virtual. La gente empieza a cuestionar la veracidad de los informes oficiales y a buscar en las redes señales que confirmen o desmientan lo que el profeta ha anunciado. Los medios de comunicación, por su parte, se debaten entre la responsabilidad de informar y el temor a sembrar el pánico, mientras tratan de encajar esta narrativa en un contexto más amplio y a menudo contradictorio. La narrativa se expande y se vuelve casi cinematográfica. Se relatan historias de encuentros casuales. Un anciano que en una pequeña plaza mira al cielo con una mezcla de resignación y anticipación. Una joven médica que en medio de su turno en el hospital percibe en el aire una vibración inusual. Un niño que, mientras juega en la calle, pregunta a su madre qué es aquello que se escucha de fondo en la radio. Cada una de estas vivencias, por insignificante que parezca, se suma a un mosaico inquietante que advierte de la inminente llegada de una crisis sin precedentes. La voz de Michelle, sin embargo, no se limita a anunciar el desastre. También invita a la reflexión profunda sobre el estado actual del mundo. Nos hace recordar que, en cada época, hay quienes logran intuir lo que otros no se atreven a ver. Su mensaje, cargado de una dualidad inquietante, es a la vez un aviso y una invitación a replantearse la realidad. ¿Estamos preparados para enfrentar lo desconocido? ¿Somos capaces de actuar con rapidez y decisión o caeremos en la trampa del conformismo y la incredulidad? En una de sus últimas intervenciones, Michelle describe con detalle la fragilidad de la existencia humana ante la fuerza de la naturaleza. Habla de la impermanencia de las estructuras sociales, de la rapidez con la que la civilización puede desmoronarse ante un enemigo invisible. En sus palabras se dibuja el retrato de un mundo al borde del colapso, donde cada decisión, cada acción, adquiere un valor incalculable. No es solo una peste, advierte con voz firme, es la manifestación de una era que llega a su fin, el preludio de un cambio radical que nos forzará a reinventar la manera en que vivimos. La tensión aumenta a medida que las previsiones se acumulan y los indicios se vuelven cada vez más claros. Los científicos, aunque divididos en sus opiniones, empiezan a corroborar ciertas anomalías en los patrones epidemiológicos. Informes confidenciales, filtrados a través de canales discretos, sugieren que la naturaleza del agente patógeno es tan complejo que desborda los límites de la comprensión convencional. Se habla de mutaciones aceleradas, de una capacidad de adaptación sin precedentes y de una letalidad que se esconde tras la aparente normalidad de los síntomas iniciales. En paralelo, las autoridades parecen debatirse entre la transparencia y la necesidad de evitar el pánico general. Comunicados oficiales intentan tranquilizar a la población, insistiendo en que todo está bajo control, mientras en el trasfondo se llevan a cabo reuniones de emergencia en salas discretas, donde se discuten medidas que, en pocas horas, podrían cambiar drásticamente el curso de la historia. La dualidad de la situación, la aparente calma frente a la inminente tormenta, es lo que acentúa aún más la incertidumbre. Dentro de este panorama caótico, surgen grupos organizados que se autodenominan los vigilantes. Estas personas, formadas por exprofesionales de la salud, científicos independientes y ciudadanos inquietos, se han unido en torno a la figura de Michelle y a sus advertencias. Su objetivo es difundir la información, coordinar esfuerzos de preparación y, sobre todo, mantener la conciencia colectiva en alerta. En reuniones clandestinas, comparten datos, analizan videos filtrados y elaboran planes de contingencia. Para ellos, cada señal, cada indicio, es una pieza vital del rompecabezas que les permitirá sobrevivir a lo que se avecina.
La narrativa se profundiza aún más al adentrarse en el aspecto psicológico y social del inminente cataclismo. La incertidumbre y el miedo generan un ambiente en el que la confianza se vuelve un recurso escaso. Los vínculos sociales se ponen a prueba. Las relaciones familiares y de amistad se ven amenazadas por el constante temor a lo desconocido. En este ambiente, cada persona se convierte en un eslabón fundamental de una cadena que, si se rompe, podría llevar al colapso de toda la estructura social. La advertencia de Michel, entonces, se transforma en un llamado urgente a la solidaridad y a la acción conjunta, pues solo la unión podrá hacer frente a la fuerza descomunal de la peste. A medida que se acerca junio, el reloj avanza implacable. Las horas se suceden con una rapidez desconcertante y con cada minuto la tensión crece de forma exponencial. La gente empieza a notar cambios sutiles, la disminución gradual de la actividad en las calles, un murmullo constante en las conversaciones, una sensación generalizada de que algo está a punto de suceder. El ambiente se torna casi irreal, como si el mundo estuviera suspendido en un instante eterno, aguardando el estallido de una catástrofe inminente. El profeta, en uno de sus mensajes más recientes, hace una reflexión que retumba en la mente de quienes lo escuchan. El destino no es una línea fija, sino un camino lleno de bifurcaciones. Cada elección, por insignificante que parezca, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el olvido. Con estas palabras, invita a cada individuo a tomar conciencia de su propia responsabilidad en un escenario donde la inercia puede resultar letal. Es un llamado a despertar, a romper la monotonía del escepticismo y a enfrentar el futuro con una determinación férrea. La oscuridad anunciada se cierne, y en medio de la penumbra emergen las dudas. ¿Seremos capaces de identificar la señal que Michel ha descrito? ¿Tendremos la agudeza necesaria para distinguir entre la rutina diaria y el presagio del desastre? La respuesta no es sencilla, y quizá ni siquiera exista una fórmula mágica. Sin embargo, lo que es innegable es que en cada rincón del planeta, el eco de esta advertencia se siente con fuerza, invitándonos a mirar más allá de lo evidente y a prepararnos para lo inesperado. En este escenario apocalíptico, la tecnología y la información juegan un papel crucial. Las redes sociales se convierten en el campo de batalla de la verdad, donde cada mensaje, cada imagen y cada video pueden ser la llave que abra la puerta a una nueva realidad. Sin embargo, esta misma tecnología es también el arma de doble filo que, en manos equivocadas, puede ser utilizada para manipular, censurar y controlar la narrativa. Es aquí donde el mensaje de Michel adquiere una dimensión adicional. No basta con estar informados, es imprescindible cuestionar, analizar y buscar la verdad oculta tras las fachadas de la información oficial. La preparación no es solo física, sino también mental y emocional. Cada decisión, cada gesto cotidiano, se transforma en un acto de resistencia contra la indiferencia que amenaza con engullirnos en la vorágine del caos. Los preparativos personales se suman a la construcción de una red de apoyo mutuo, en la que la cooperación y la solidaridad se convierten en los pilares indispensables para enfrentar la tormenta. Es un llamado a despertar la conciencia colectiva, a no dejarse seducir por la comodidad del anonimato y a asumir con valentía el desafío que se avecina. Mientras el calendario avanza inexorablemente hacia junio, la incertidumbre se vuelve casi tangible. Las noches se hacen más largas y los días se llenan de una ansiedad silenciosa en la que cada sombra y cada susurro parecen anunciar la llegada de algo ineludible. En este ambiente, las palabras de Michel resuenan con una fuerza renovada, recordándonos que el destino de la humanidad está en juego y que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de actuar antes de que la historia tome un rumbo irreversible. Finalmente, en un último mensaje que combina un tono de advertencia con una esperanza tenue, Michel concluye: cuando vean la señal, cuando el velo de la normalidad se deshaga ante la realidad, no esperen a que otros decidan por ustedes. El momento de actuar es ahora, y solo los que se atreven a enfrentar la verdad
podrán forjar un nuevo destino. Con estas palabras, la profecía se convierte en un manifiesto de resistencia, una invitación a romper el ciclo de la pasividad y a asumir el control de nuestro futuro. En definitiva, la advertencia del profeta no es únicamente un anuncio de catástrofe, sino una llamada urgente a la reflexión y a la acción. Es un recordatorio de que en cada época de crisis hay quienes logran ver más allá de la superficie, descifrando los mensajes ocultos en el caos cotidiano. La peste que se avecina no es solo una amenaza biológica, sino un síntoma de una era en la que el equilibrio entre el conocimiento y la ignorancia se ha vuelto precario. Cada mirada, cada paso y cada decisión cuentan en la lucha por sobrevivir a lo inevitable. El mensaje se extiende como un susurro inquietante en cada esquina, en cada conversación íntima y en cada sala oscura donde se discuten los destinos del mundo. Es una invitación a abandonar la comodidad de lo conocido, a enfrentarse a la incertidumbre con la valentía que solo se forja en los momentos de mayor crisis. En este escenario, la profecía de Michel Rodríguez se alza no solo como una advertencia, sino como un faro que ilumina el camino hacia una posible salvación, siempre y cuando logremos reconocer la señal y actuar antes de que sea demasiado tarde. Así, mientras la fecha señalada se acerca inexorablemente, la sociedad se encuentra en una encrucijada. Por un lado, existe la tentación de la negación, de postergar la toma de decisiones en la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Por otro, se vislumbra la oportunidad de prepararse, de construir un frente unido que enfrente la adversidad con inteligencia, solidaridad y determinación. La elección, en última instancia, recae en cada uno de nosotros, en cada pequeño gesto que, sumado a los demás, tiene el potencial de marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso total. La narrativa que se ha desplegado en estos últimos días no es fruto del azar, sino la culminación de una serie de advertencias que se han ido tejiendo en el tiempo, como hilos invisibles que unen el pasado, el presente y el futuro. Michel, con su voz serena pero implacable, se erige como el heraldo de una nueva era, una era en la que la incertidumbre se transforma en acción y en la que cada ser humano tiene la capacidad de influir en su propio destino. La peste que se avecina, con su rapidez letal y su propagación imperceptible, es el catalizador de una transformación que, por dolorosa que resulte, podría ser el impulso necesario para replantear nuestros valores, nuestras prioridades y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. La pregunta que ahora se cierne sobre nosotros es ineludible. ¿Seremos capaces de reconocer la señal cuando aparezca? ¿Estaremos preparados para actuar con la determinación que exige la inminente crisis? La respuesta se encuentra en la conjunción de la información, la preparación y, sobre todo, en la capacidad de cada individuo para romper el silencio y asumir su rol en la defensa de la vida. En un mundo al borde del abismo, la profecía de Michel se convierte en un grito de alerta que, si es atendido, puede dar pie a una reacción conjunta capaz de enfrentar la tormenta. El camino hacia junio se perfila como un desafío monumental. Cada día que pasa es un recordatorio de que el futuro es incierto y de que la historia está a punto de escribir un nuevo capítulo, uno en el que la supervivencia dependerá no solo de la tecnología o de la medicina, sino de la fuerza de la voluntad humana. Es un momento para repensar nuestras prioridades, para cuestionar el statu quo y para preparar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y espíritu para lo que está por venir. En conclusión, la advertencia de Michel Rodríguez es una llamada a despertar, a reconocer que el mundo en el que vivimos está en constante cambio y que la próxima gran crisis podría estar a la vuelta de la esquina. La peste que se anuncia no es simplemente una enfermedad, es el reflejo de una transformación profunda que amenaza con desestabilizar todo lo que conocemos. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, se abre una ventana de oportunidad, la posibilidad de actuar, de unir fuerzas y de forjar un futuro en el que el conocimiento y la solidaridad sean las armas más poderosas contra la adversidad. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros.
La señal, por muy sutil que pueda parecer, será el momento en que se ponga a prueba nuestra capacidad para reconocer la verdad y responder con valentía. La historia ha demostrado que en tiempos de crisis, los que están dispuestos a actuar con determinación y a romper con la inercia del miedo son los que logran cambiar el curso de los acontecimientos. Ahora, más que nunca, es el momento de estar alerta, de cuestionar lo establecido y de prepararse para lo que vendrá. El futuro, incierto y amenazante, se despliega ante nosotros como un lienzo en blanco, esperando ser marcado por nuestras decisiones. La profecía de Michel no es una sentencia fatal, sino una oportunidad para reescribir la narrativa colectiva, para transformar la adversidad en un catalizador de cambio y, sobre todo, para demostrar que en el umbral de la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se extingue. La cuenta regresiva ha comenzado y cada uno de nosotros tiene en sus manos la posibilidad de marcar la diferencia. ¿Seremos capaces de reconocer la señal y actuar antes de que el destino se sella? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el momento de la verdad está a punto de llegar y el futuro del mundo dependerá de nuestra capacidad para enfrentar la realidad con coraje y determinación.